Hola y bienvenidos a otro capítulo de estas charlas sin filtro que hacemos en EIF Solar. Hoy tenemos a alguien grande en todos los sentidos, no solo por la empresa a la que representa, sino porque encima es un tío muy alto. Y nada, tengo que dar la bienvenida a Luis. Luis es director de desarrollo de negocio para Europa y para LATAM en Ryzen. Como sabéis, Ryzen es un fabricante de paneles, top 1 mundial, yo creo que todos lo conocéis. Pero ahora ha decidido meterse también en el mundo de la acumulación. Entonces, nada, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Es un placer estar aquí contigo y con EIF Solar. Pues lo que hemos hablado, esto va a ser una charla no muy de venta, vamos a intentar hablar un poquito de lo que hay detrás, de por qué, que esa va a ser mi primera pregunta, por qué Ryzen, un fabricante consolidado de paneles, decide meterse en el mundo de la acumulación, sobre todo hoy en día, que hay tantísima empresa metida en este mundo, y vamos a buscar un poquito eso, el hablar de lo que no se suele hablar. Entonces, como te he dicho, ¿por qué Ryzen decide meterse en acumulación? Pues esto sucede más o menos por el 2017, ¿vale? Ryzen, como bien has dicho, ¿no? Es una empresa que es principalmente fabricante de paneles, pero primero eso no fue su origen fue las LEDs. Entonces siempre ha tenido diferentes líneas de negocio y en 2017 decide comprar una empresa japonesa llamada SYL. SYL era una empresa, como digo, japonesa que tenía muchos patentes y más de 30 años de experiencia en el sector de ion litio, ¿no? Baterías de ion litio, ese tipo de tecnología, y por lo tanto adquiere esta empresa SYL, la cual también venía con unas fábricas en el sur de China. Entonces, desde entonces, pues empieza un poco en este sector de baterías, y lo curioso es que empezamos como fabricante de celdas, ¿vale? Y luego, posteriormente, fuimos transitando más a lo que somos ahora, que es un integrador de celdas. Por lo tanto, aún fabricamos algunas celdas, las hemos dejado para cosas muy específicas, para nichos de negocio específicos, y ahora lo que hacemos es integramos celdas de terceros, como KTL, BYD, REPT o IVE, y lo que nos concentramos es en ese envoltorio de control y térmico, para poder dar a esas celdas, de verdad, pues lo que ellas necesitan para poder funcionar bien a nivel de proyecto. Entonces, pues decidimos hacer un poco... es más que pivotar, es complementar, ¿no? Porque lo que se está viendo ahora en el sector fotovoltaico es que hemos llegado a un punto donde muchos players están vendiendo por debajo de coste. Entonces llegamos ya a un nivel de saturación del mercado fotovoltaico que pues requiere otras líneas de negocio para poder sustentar un poco esa fabricación. Claro, has dicho una cosa interesante y es que empezasteis en 2017 con este mundo. ¿Y por qué es hoy cuando de verdad se está viendo ese desarrollo o cuando Ryzen ha decidido de verdad potenciar esa línea de negocio? Es curioso, ¿no? Lo primero, obviamente, es una cosa de precio. En 2017 el precio estaba más o menos en $400 el kilovatio hora. Hoy en día, proyectos grandes, ya estamos en 40, 50. En proyectos muy grandes, muy grandes. Pero ha bajado muchísimo, ha bajado más de un 80% en estos últimos 3 años. Y por lo tanto, se debía a eso, ¿no? Tenía que bajar el precio de la tecnología, tenemos que llegar a una fabricación suficientemente grande para llegar a economías de escala, y luego también es legislación por parte de muchos de los gobiernos. Se necesitaba un poco ese apoyo legislativo, regulatorio, para que de verdad tuviesen ese nicho de negocio las baterías. Porque si nos quedamos, por ejemplo, en lo que pasa en España, ¿no? Que solo tenemos arbitraje hoy en día. ¿Con esto a qué me refiero? Que si tuviésemos un proyecto de baterías, el único negocio que puedes hacer con ellas es llenarlas, cargarlas cuando está una tarifa baja y luego vender eso almacenado a una tarifa más alta. Esto tiene mucho sentido, es el negocio que todos queremos hacer. Desafortunadamente es muy volátil y es muy difícil de predecir lo que se va a pasar en los próximos años, porque nadie te puede decir cuál va a ser esa diferencia intradiaria de precios. Por lo tanto, se requieren otras líneas de negocio para esas baterías que son pues mucho más fiables en términos de ingresos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es mercados de capacidad, que esto es cuando se hacen unos concursos públicos para el operador nacional, o en este caso, por ejemplo, Red Eléctrica Nacional, compre unos derechos de capacidad en baterías durante unas ciertas horas, de un cierto periodo, y firmas un contrato. Entonces eso ya es unos ingresos estables y predecibles que al banco le gustan mucho. Otros podrían ser también regulación de frecuencia, lo que se llaman en inglés ancillary markets, que son esto, regulación de secundarias, terciarias, que son mercados de desequilibrio para temas de regulación de frecuencia,
frecuencia o soporte de voltaje o otro tipo de cosas que podemos llamar como calidad de red. Entonces, estas dos líneas de negocio en otros países sí que han dado pie a que se puedan financiar estos proyectos porque tenemos unos ingresos estables y por lo tanto crecer en ese sentido. En España aún estamos esperando que salgan esas dos patas del negocio. Sí, de hecho, aquí ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de la burocracia es siempre un problema. De hecho, luego vamos a entrar un poco en ese mundo, pero antes, claro, vamos a empezar por el principio. Antes de empezar con baterías, Ryzen también vendía y sigue vendiendo muchísima potencia en paneles fotovoltaicos. Correcto. Entonces, a la hora de acometer la construcción de un parque, de un utility scale de un gran tamaño, que es donde realmente Ryzen entra, ¿qué problemas habituales ves que se cometen y que normalmente intentamos o los diferentes players intentan ocultar? Bueno, pues se puedes encontrar diferentes tipos, ¿no?, de problemática. Una de ellas quizás es un poco, de verdad, permisos de conexión y todo esto está siendo muy difícil en España. Obviamente ya tenemos mucho know-how en cómo hacerlo, tenemos mucha experiencia, pero ya están saturados un poco, creemos, las entidades públicas que tienen que tramitar estas cosas. Ahora mismo está muy difícil, ¿no? Y hoy en día otra cosa que la gente tiene que tener muy en cuenta es lo que se llama el curtailment. Esto es cuando dichas redes están saturadas y aunque tú estés generando no te van a permitir inyectar. Y por lo tanto, pues claro, esto hoy en día mucha gente que quizás diseñaron sus proyectos allá por el 2021, pensando conectar en 2024 y se esperaban una coyuntura económica diferente, pues ahora se ven que están con tarifas negativas, están con mucho curtailment y saturaciones en la red que no preveían. Y por lo tanto, esos proyectos ahora se están viendo, la verdad, que una situación financiera complicada. Claro, de hecho, esto mismo que ha pasado en fotovoltaica, en generación como tal, podemos prever que vuelva a pasar también, pero en almacenamiento, seguro. Sí. Obviamente en almacenamiento se espera, ¿no?, que se conecte mucho. Los primeros en conectarse van a haber unos proyectos pues con unas rentabilidades muy altas y según vayan conectando más gente, esas rentabilidades van a bajar. Y lo que sí que va a pasar con baterías, ¿no?, que ahora mismo tenemos, como digo, ese delta, como que llamo el precio máximo del día y le restas el precio mínimo del día. Hoy en día estará en torno a 70, 80, algunos días tenemos 100. Se prevé que cuando se vayan conectando más baterías, eso vaya bajando mucho. Eso vaya bajando y en un teórico esa diferencia sería cero. Por lo tanto, teníamos el mismo precio a lo largo del día, porque vas un poco pues balanceando esas discrepancias en cuando se hace solar y cuando se hace genérico. Pero bueno, eso es a largo plazo, veamos un poco cómo evoluciona. Y luego también lo que pasa es, una vez ya tienes un sistema con muchas baterías, sería muy interesante y sería muy atractivo España, esperemos, un país para grandes consumidores como data centers. Claro. Entonces, si tenemos ya ese sector eléctrico balanceado, sería atractivo para data centers, lo cual crecerá otra vez esa generación que tenemos que hacer, encontraremos nuevos desbalances, más baterías, entonces es un poco ese tipo de dinámica que esperamos. Sí, ahí habrá que ver también el momento en que lleguemos a esa capacidad, ya no la máxima de la red, porque evidentemente la red tiene que ir mejorando. Habrá que ver también qué pasa con el precio. El precio de la energía bajará, evidentemente, y habrá que ver de qué forma los inversores que se meten en este tipo de tecnologías pueden hacerlo para que sus proyectos sean rentables. Exacto. Bueno, espero que baje. La verdad es que ahora mismo en sitios como podemos ver California o Arizona o incluso Nevada, ¿no?, que están viendo un gran crecimiento de data centers, la verdad es que por ahora parece que está teniendo un poco una subida de precios de electricidad para el consumidor, lo cual consideramos que quizás no es positivo, obviamente, para el consumidor final, pero el tema es ese, que si tú puedes vender con una alta disponibilidad a un data center de inteligencia artificial por un buen precio, pues el inversor va a preferir eso. Claro. Va a preferir eso que quizás ir al mercado, al spot market. Y entonces pues tenemos que ver un poco cómo mejor balancear, ¿no?, esas necesidades de crecimiento, de generación, nuevos consumidores o prosumidores como data centers y manteniendo siempre el precio pues lo más bajo posible para los clientes finales. Eso es un poco las tres patas que tenemos que ir viendo cómo balancear. Vale, vamos a volver
al sistema. Además, también quiero Ujú. entrar un poco en vuestro sistema de almacenamiento porque, y lo voy a leer directamente, porque además he visto que ha sido el primer sistema en conseguir la certificación UL 9540A, Ujú. que además en todos sitios sale como una certificación muy importante a nivel de producto. ¿Qué Ujú. nos da este sistema realmente? ¿Qué nos promete que Ujú. otros sistemas no nos pueden dar? Pues muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Sí, el UL9540A es un certificado americano para supresión de fuegos, ¿no? Sabéis que todo el mundo pues, tiene muchas preocupaciones viendo los vídeos de algunos patinetes de estos que de repente entran en una reacción exotérmica. Para empezar, primero, esos patinetes, la mayoría son otras químicas de baterías. Hablamos de ion litio, pero ion litio es un paraguas bastante amplio de diferentes químicas. Entonces, la mayoría de todos esos son NMC, níquel, manganeso, cobalto, o NCA, níquel, cobalto, aluminio. Nosotros utilizamos siempre el FP, ¿vale? Que es litio ferrofosfato. Esto es una química mucho más segura, que es el estándar para lo que se llama BESS, baterías estacionarias de este tipo. Y entonces, dentro de eso, ¿no? El UL9540A, como digo, es un certificado americano que lo que promete es que en caso de tener un fuego, pues ese sistema va a tener unos supresores de ese fuego, tanto por agua como por agentes químicos, que va a permitir que eso no se expande a otras baterías o a otras cosas que estén cerca de esas baterías. Entonces, eso es lo que da ese certificado y nosotros, al ser integradores de celdas, pues es algo fundamental para nosotros destacar en estos sentidos, debido a que no fabricamos esas celdas, tenemos que concentrarnos en el exterior. Esto es envoltorio de control térmico de seguridad que nosotros damos, pues fue muy importante para nosotros poder destacar en esto, conseguir esta certificación la primera y así poder dar la confianza y la seguridad a toda la gente que compra y pone estos productos en sus proyectos, que de verdad va a durar y no va a tener ningún problema. Otro dato rápido que puedo decir así, de 5 gigavatios hora que tenemos repartidos por el mundo, en proyectos no hemos tenido ni una sola reacción exotérmica. Entonces, no solo tenemos esa protección una vez pasa, sino de verdad intentamos prevenir llegar a esa reacción exotérmica. Ese es un dato muy importante y me hace pensar una cosa también, porque entiendo que habrá fabricantes que no tengan esta certificación y ahí hay dos cuestiones. La primera, ¿por qué están en mercado sin esta certificación? Es lo que tú has dicho, es muy importante la protección contra incendios, sobre todo en sistemas que al final son contenedores de 40 pies. Si hay una reacción, es algo muy peligroso para el personal de mantenimiento, por ejemplo. Y luego también una pregunta un poco más picante, digamos. ¿Por qué es necesaria esta certificación si se utilizan celdas de fabricantes consolidados, como has dicho, BYD, KTL y demás? Pues muy buena pregunta. Primero, la parte de algunos que no lo tengan. Hoy en día ya a nivel por lo menos de utility, Europa, Estados Unidos, ya es algo que la gran mayoría la empieza a tenerlo por lo menos, ¿no? Y se pueden dar casos donde un cliente, por ejemplo, en un mercado que no tenga regulación a nivel estatal o a nivel local, pues ahí sí que puedes quizás aplicar un producto de baterías por puro precio, ¿no? Intentas ir con un sistema de refrigeración por aire forzado en vez de líquido y pues te saltas un poco quizás unos de las seguridades que nosotros consideramos necesarias y tienes un producto más barato, ¿no? Eso sigue pasando, porque la gente sigue intentando ir a lo más barato posible, sin tener en cuenta que al final a la larga le sale caro, porque si tienes un fuego y te quema toda tu industria, pues obviamente no es algo positivo y va a salir caro. Y luego, por el otro lado, efectivamente compramos siempre de un Tier 1 manufacturer, pero una cosa es la celda en sí y otra cosa de verdad es cómo va a actuar esa celda bajo diferentes circunstancias a 20 años, ¿no? Entonces, nosotros como integrador, de verdad, ahí es donde nos focalizamos mucho, en ese sentido de ver todos los diferentes casos donde esas baterías van a ser aplicadas. Estamos diciendo desiertos de Arabia Saudí a 45 grados y con cargas muy rápidas. Entonces, esos son los momentos donde de verdad tienes que tener cuidado, porque estás con un ambiente ya caluroso, pero luego estás creando mucha potencia térmica dentro de las baterías con cargas altas. Entonces, ahí es donde tienes que de verdad estudiar cómo disipar todo ese calor. Tienes que de verdad comprobar que todo el cableado esté bien hecho y no tenga algún punto caliente. Y luego, como digo, también sistemas de control. Si tu BMS, el Battery Management System, por sus siglas en inglés, no está de verdad controlando y balanceando bien esas celdas y quizás le manda señales incorrectas a una de esas celdas, pues al final se va a calentar más y te puede llegar a esa reacción exotérmica. Entonces, como digo, es esa parte de primero térmica y luego esa parte de control, que de verdad es necesaria para prevenir
llegar a que de verdad se aplique el UL954A y empecemos pues a tener sistemas de supresión. Has dicho otra cosa también que me ha resultado muy interesante, que al final es, y parece lógico, ¿no? Adaptar el sistema de baterías al medio en el que se va a instalar. Y ahí vuelve a surgir una duda que es, por ir un poco a lo que está detrás de la cortina, ya sea en fabricantes o incluso en integradores, ¿qué problemas técnicos suele haber, pues para casos un poco más concretos, de los que no se suele hacer eco, ya sea pues eso, el fabricante? Pues podemos hablar de fallos en sistemas de refrigeración, podemos hablar de número de ciclos, de que se acorte la vida útil, que no se suele contar, pero que está y que existe. Pues mira, te puedo contar, y esto lo digo por experiencia propia que tuvimos en la empresa, es muy importante casar bien los tiempos. Con esto me refiero a los tiempos del proyecto, la infraestructura en el proyecto, tanto cimentaciones como luego conexiones, tiene que estar lista antes de que llegue la batería. Porque lo último que queremos hacer es enviar a un proyecto una batería a la cual ya le hemos hecho las test de fábrica, ya está bien funcionando, enviarla a un proyecto y que luego dicho cliente no tenga esa infraestructura hecha y la batería esté parada durante mucho tiempo sin tener sus consumos auxiliares conectados. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a que esa batería no se pueda refrigerar correctamente o en algunos casos calentar correctamente y no se esté haciendo el balanceo de las celdas, ¿vale? El balanceo es cuando tú vas viendo de verdad que todas las celdas están cargadas igual para que luego cuando hagas una descarga, una carga, todo esté perfectamente balanceado. Si tienes una desbalanceada, te va a fastidiar todo. Y te va a fastidiar corrientes, te va a fastidiar capacidades y luego longevidad de ese producto. Entonces, a nosotros nos pasó en un proyecto en Bélgica grande, entregamos las baterías, pero no se había hecho por parte del cliente esas cimentaciones y por lo tanto estas baterías estuvieron ahí paradas 8 meses. Cuando fuimos a volver a conectarlas, tenían un desbalanceo muy grande y tuvimos que ir una a una, cada una de esas celdas, pues balanceándolas una a una, lo cual supuso una labor gigante, faraónica y la verdad es que esto nos ha llevado a luego hacer procesos internos para que esto no se repita, ¿vale? Incluso si se llegase a dar el caso, pues llevamos un generador diésel para ir alimentando estos consumos auxiliares. Entonces, esto es algo fundamental que la gente de verdad tiene que tener en cuenta, que no podemos cometer errores en este tipo de entregas, porque de verdad luego supone grandes desbalanceos y grandes pérdidas de capacidad. Claro. Además, imagino, aparte de todo lo que costaría eso al cliente, ¿se recupera la batería o se queda limitada? Claro, en este caso tuvimos una degradación superior a la esperada, porque de verdad, si vamos un poco a lo técnico, ¿no? Lo que queremos evitar son los dendritas. Nosotros tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, un electrolito en medio, un electrolito en medio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es mover estas partículas cargadas, ¿no? De litio de un lado a otro, estos electrones. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Estas dendritas, que son como unas formaciones, podemos pensar de ellas como estalactitas en el fondo, ¿vale? De la misma forma que en una cueva, según va cayendo el agua, va depositando pequeños materiales que poquito a poco van formando estas estalactitas. Lo mismo con cada ciclado, algunas de estas partículas de ion litio se quedan pegadas como unas formaciones dentro de esta celda. Entonces, para que no se creen estas dendritas, tenemos que estar en unas condiciones de carga y una condición de temperatura muy exacta. Si estamos fuera de ellas, se crean. Y por lo tanto, en estos casos se estaban creando, aunque no se estuviese usando la batería, simplemente por la temperatura ya se estaban creando estas dendritas. Y por lo tanto, cuando fuimos a conectarlas, ya había esas dendritas ahí. Entonces, sí, vimos una degradación superior a la deseada. Entonces, por eso nosotros nos concentramos mucho siempre en esa parte térmica y en esa parte de control para poder asegurar que no estamos formando esas dendritas. Claro, ahí entiendo que ahora ya tenéis un protocolo de actuación, de aviso a los clientes y evitar que vuelva a pasar esto. Exacto. Correcto. Genial. Pues vamos a continuar con un poquito lo que hay de verdad dentro de un fabricante. Todos los fabricantes al final pues nos hablan de modularidad, nos hablan de capacidad, número de ciclos. Al final, claro, estamos yendo a un estándar en el que es mejor el que más ciclos puede dar, es mejor el que más baterías puede conectar en serie o en paralelo. ¿Cuánto de todo esto que se vende es real y cuánto pues al final responde a esa competitividad y a ese tenemos que ser mejor que la competencia?
Pues sí, la verdad es que estamos viendo esto, como bien dices tú, en ciclos. Es algo que estamos viendo, la gente ya prometer 14.000, 16.000, 20.000 ciclos. Dices cosas así, pero nosotros como integradores, ¿no? Estamos a otro nivel, por así decir, y hacemos muchos tests. Nosotros nos diferenciamos de verdad en hacer muchos tests, no solo a nuestro producto final, obviamente, sino también a esas celdas que nos llegan de estos players, de estos fabricantes. Y hacemos muchos tests de ciclado. Y la verdad es que sí que estamos viendo que algunas veces son bastante optimistas. Bastante optimistas. Nosotros obviamente no podemos llegar a hacer 20.000 ciclos porque no nos ha dado tiempo desde que se fabrican estas celdas a hacer tantísimos ciclos, pero sí que hemos llegado, por ejemplo, a 4.000, 5.000 ciclos con estas y un poco cuando lo comparas nuestra degradación con la teórica suya, pues vemos, como digo, que son un poco optimistas. Nos gusta ser un poco conservadores y aplicar unos factores de seguridad sobre estas degradaciones porque no creemos que de verdad sean tan optimistas como ellos dicen. Y luego otra carrera un poco que está surgiendo con respecto a parámetros en baterías es también las capacidades. No sé si viste, hace poco sacaron uno de los players grandes una batería de un contenedor un poco más grande de 20 pies, pero creo que era 18 megavatios hora. ¿Vale? Esto, oye, pues tiene mucho sentido, más capacidad, más densidad, más todo. Pero luego la gente no se da cuenta de un problema, que es el peso. Claro. Si nosotros en un contenedor de 20 pies ya estamos teniendo 20 pies y 5 megavatios hora de capacidad, estamos teniendo 42 toneladas y esto ya requiere una logística tanto marítima como luego terrestre y luego también grúas que necesitas y terrenos especiales, carreteras especiales. Imagínate ya pues con 14, 18 megavatios hora, estaremos hablando de 80 toneladas. Eso para mercados como el de China, donde lo fabricas y luego puedes transportar por vía férrea hasta el proyecto, pues quizás encaja. Internacionalmente eso va a ser bastante más difícil. Entonces ahí nosotros vemos que, oye, sí, tiene sentido, más densidad, pero a no ser que puedas hacerlo modular, que puedas hacerlo, por ejemplo, en una cabina, y que esa cabina, pues estructuralmente también va a tener su propio peso bastante interesante, pero no vemos un poco, ¿no?, esta carrera de más y más y más capacidad, más densidad, si luego no se va a poder transportar. Entonces es un poco lo que estamos viendo que a ver, no apostamos tanto por eso. No apostamos tanto por eso, apostamos por sistemas, pues sí, que sean más fáciles de transportar, ¿no? Que sean seguros, que de verdad sean, pues puedas confiar en ellos, sean fiables y luego, como bien dices tú, pues también que tengan flexibilidad, que no sea te vendo mi producto y ya está, ¿no? Yo te vendo una solución energética, entonces voy a ver holísticamente un poco, ya sea utility o ya sea comercial industrial, un poco qué necesitas, en qué geografía estás, qué electrónica potencia encaja mejor ahí, qué tipo de solución técnica, número de contenedores y tal, mejor encaja para tu proyecto. Y eso es un poco donde nosotros nos distinguimos. No en esta carrera de más, sino un poco en cariño al cliente y de verdad entender lo que necesita y lo que le conviene a él. De hecho, esto yo creo que a veces es el gran olvidado, el cliente. Igual nos hemos visto en paneles que cada vez más grande, más vatios pico por panel. Y estamos olvidando en este caso al instalador, por ejemplo, que tiene que mover paneles que pesan ya 35, 40 kilos. Y al final está complicando pues toda esa logística que mencionabas. Esto lo quiero hilar con tema de hardware y software. Al final, pues ya no solo para estos contenedores, sino también en comercial e industrial. Y quería ver, porque vosotros al ser integrador, entiendo que aparte del hardware tenéis una gran potencia en software para poder controlar todas estas celdas. ¿Qué es más importante en los sistemas que vosotros hacéis? ¿La parte del software, la parte del Energy Management System o esa parte de software, de hardware, perdona, que rodea todas las celdas? Ambas son fundamentales, la verdad. Ambas son fundamentales. La verdad es que la batería, obviamente, como digo, pues tiene mucha tecnología avanzada, tiene mucha seguridad, pero en el fondo es una caja tonta. Si no le das una buena operación, esa batería te va a costar, no te va a ahorrar dinero en tu sistema comercial industrial. Es muy importante, primero, saber dimensionar perfectamente esta batería para tu industria, para tu aplicación comercial industrial. Esa dimensión es fundamental. Y segundo, como digo, cómo la vas a operar. Eso de verdad va a determinar el retorno. Si tú no la operas bien,
vas a tener un retorno de 15 años, lo cual no sirve para nadie, Ya. para nada. Entonces es fundamental esa parte de MS. Cambiamos un poco el modelo, el paradigma un poco de entender el kilovatio hora generado. Si estamos en solo fotovoltaico, podemos decir que ese kilovatio hora que generamos es perecedero. Tenemos que escoger ahora mismo Claro. si lo consumimos o si lo inyectamos a la red. En cambio, si vamos ahora a un sistema fotovoltaico con baterías, una vez generamos ese kilovatio hora, ahora podemos programar. No solo programar en el tiempo, sino que vamos a poder programarlo también en función. Porque no solo va a ser, oye, lo vamos a consumir para electricidad, para un consumo, sino también puedo decir, oye, esto va a ser para calidad de red o un corte o tal. Entonces, cambia mucho el paradigma, pero con este cambio de paradigma también tenemos un arma de doble filo, que es, si no lo haces bien, vas a perder dinero. Entonces es un poco esas dos cosas, ¿no? Pues vamos ahora a hablar un poco más de lo que es la compañía. Al final, una compañía tan grande como Ryzen, y tú en tu caso, que eres el director de desarrollo de negocio en Europa y en LATAM, lo primero, ¿qué hace pues una sola persona, ¿no? dirigiendo esos dos mercados que a priori pueden ser tan diferentes? ¿Y a qué retos se enfrenta una empresa, pues ya lo he dicho, una multinacional tan grande, a la hora de, por ejemplo, establecer su sede europea en Madrid, que si no me equivoco es donde os habéis establecido? Correcto. Pues sí, aprovechamos un poco, ¿no? Que dentro del mercado europeo, pues España siempre ha sido uno de los líderes en energía renovable y se prevé que en baterías pues vaya a ser también uno de los grandes players, aunque quizás ahora mismo aún estamos un poco esperando esa avalancha, ¿no? de proyectos que se esperan. Y luego, pues aprovechando un poco también el tema de lenguaje y cultura, pues España siempre ha sido un puente a Latinoamérica. Entonces, otro mercado donde, pues, mercados como Chile ya están muy evolucionados en el sector de energía renovable y especialmente baterías. Argentina está entrando ahora con unas grandes licitaciones que son inmensas y esperemos que eso también sea un mercado muy interesante. Colombia y México también son mercados muy interesantes y obviamente luego Brasil, que Brasil siempre también ha sido uno de nuestros mayores mercados. Entonces, pues aprovechamos un poco esas dos partes, ¿no? Y hicimos, como bien dices, Madrid, la oficina global de ingeniería para Ryzen, tanto en parte BESS como fotovoltaico, para poder dar a nuestros clientes esas soluciones técnicas aquí y que no tengan que depender, pues quizás de gente localizada en China y con lo cual, obviamente hoy en día con el inglés todo el mundo se entiende, pero siempre es más fácil, ¿no? Poder hablar con alguien de tu misma cultura y ese entendimiento, ¿no? que podemos dar a los clientes. Entonces, para darse confort tanto a los clientes de Europa como a los de América del Sur, pues por eso decidimos hacer la oficina global de ingeniería aquí en Madrid. Qué bueno. ¿Y qué diferencias encuentras tú, si las hay, entre el mercado más europeo, España en concreto, con Latinoamérica? Pues bien, el mercado latinoamericano la verdad es que está siendo, debido a su tamaño, los proyectos ahí muchas veces estamos hablando de más de 1 gigavatio hora de capacidad, muchos de ellos. Al final lo que hemos visto es que es un mercado que va muy a precio. Los precios de los proyectos ahí son inferiores a los precios en Europa. En Europa, primero, hay muchas más subvenciones que te exigen luego el contenido local, entonces tienes que hacer tu solución con una electrónica potencia europea, si no recibes esa subvención y por lo tanto los precios de los proyectos son, pues diría yo, un 20-30% más alto en costes que en América del Sur. Y aquí los proyectos pues van a ser más pequeñitos, pero va a haber más número de ellos. Pues vamos a ir a mojarnos. No te voy a obligar a decir nombres, pero me gustaría que dijeras un competidor que sabemos, o que vosotros como fabricantes sabéis, que está exagerando totalmente lo que vende, esas capacidades, ese número de ciclos. Me pones en un compromiso. No tienes por qué decir el nombre, pero bueno, si hay algunos, sí que nos gustaría saber también que hay empresas en las que hay que mirar un poco más con lupa para saber que... Creo que voy a decir un grupo de ellos, ¿no? Fabricantes de celdas que prometen quizás esta degradación cero durante los primeros 5 años. Creo que más que algo realista, que de verdad no tengan degradación esas celdas, es un poco trucos de capacidades, ¿no? Sí. Te digo que la celda es 314, pero de verdad tiene 350 y por lo tanto te digo, mira, tengo 0 degradación el primer año. Entonces, creo que hay muchos trucos por ese tipo de cosas que, bueno, creo que hay que hacer un poco la labor didáctica a los clientes y decir, oye, bueno,
Esto creemos que es un poco optimista. Aquí tienes las degradaciones que nosotros creemos más realistas y haz el modelo financiero con esto Mejor, y no con lo otro para que no entremos en problemas luego. Pues justo en ese sentido era la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar en esas fichas técnicas que nos haga sospechar que esa ficha técnica igual no es tan realista? Pues sí, tenemos que fijarnos en eso, ese tipo de degradaciones ultra optimistas. Luego otro factor también importante es los RTs, Round Trip Efficiencies. En baterías, en vez de eficiencia de una dirección, tenemos que hacer de ambas direcciones, ¿no? Porque estamos cargando y luego descargando. Por lo tanto, esos RTs son fundamentales. Y aquí hay otro dato interesante, que es que en una datasheet o en una ficha técnica muchas veces te están dando un tipo de RTE en qué punto. Muchos te lo dan en las bornas del propio producto de baterías. Eso te estás dejando pues cableado, te estás dejando electrónica de potencia, te estás dejando trafos, te estás dejando muchas cosas hasta el punto de medición. Entonces, si estás aplicando eso para tus modelos financieros, pues te va a salir cosas no reales. Tú tienes que de verdad dar el dato de RTE en el punto de medición o en el punto de entrega. Si lo estás dando en cualquier otro punto, te estás dejando ahí 2-3% quizás de eficiencia que a lo largo de muchos ciclos y muchos años, claro, pues pueden ser unos valores muy grandes de diferencia. De hecho, eso, claro, en los proyectos más grandes es donde más acusado va a ser. Exacto. Justo, además, esa es la respuesta a la siguiente cuestión que quería abordar, que es, en proyectos grandes, pues tenemos costes ocultos, que ya me has dicho uno de ellos, pero aparte de costes ocultos, también quería ver qué riesgos hay de un proyecto grande que no se suele comentar a los clientes. Pues bien, un poco lo que tienes con proyectos grandes, quizás querría decir que es un poco el desbalanceo de tener tantos contenedores, un poco incluso la comunicación. Cuando estamos hablando de proyectos de 3 gigavatios hora y todo, pues un poco al nivel de comunicación, la gente se piensa que vas a tener pues un MS con un PPC y que eso va a poder gestionar todo. La verdad es que necesitas una infraestructura de comunicación bastante más grande. Necesitas muchos PPCs con muchos cableados, con muchas conexiones para que todo eso esté funcionando todo a la vez. En cuanto tengas un desequilibrio también en eso, aunque una batería está entregando y la otra no, vas a tener ahí recirculaciones que no quieres. Entonces, de verdad, tener para proyectos muy grandes la parte de PPCs y comunicación consideramos que es fundamental. Hacerlo bien. Claro. Y si, claro, va a depender de muchas cosas, pero normalmente, ¿quién asume la responsabilidad si una batería falla en una planta? Ya sea por esto o por cualquier otro motivo. Claro, aquí luego pues también un poco entramos en diferentes alcances y diferentes formas contractuales que tienes los clientes, ¿no? Grandes utilities muchas veces te dicen, a ti te compro solo la batería, al fabricante de PCs le compro solo el PCS, y entonces ellos son un poco los que hacen esa integración. En ese caso, pues hay que ver un poco si el fallo está en la batería, si el fallo está en el cable, pero claro, hay muchas casuísticas y complejidades. Nosotros muchas veces intentamos dar lo que se llama el alcance full BESS, que es, oye, nosotros te compramos y te integramos tanto nuestro producto como la electrónica potencia, como el MS, como pudiese ser otro tipo de productos que se necesitan para un proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso seríamos nosotros, porque nosotros hacemos el full fronting de todo, incluso a veces hacemos también EPC para dar llave en mano. Entonces, va a depender de qué tipo de proyecto es, qué tipo de cliente es, para ver dónde está ese fallo, pero sí que es muy interesante que siempre se habla de disponibilidad, de 97%, 98% de disponibilidad de este proyecto, pero luego hay que ir muy al detalle de, oye, si se falla la línea de evacuación, ¿eso de quién es el fallo? A ver, entonces ahí eso se computa, no se computa dentro de mi disponibilidad como batería, o entonces hay que ir al detalle ahí contractual y ver de verdad cómo vas a definir las cosas y los parámetros. Claro, al final, ya no solo por la complejidad de los proyectos, también a nivel contractual se necesitará un equipo de abogados que esté especializado en ese tipo de proyectos. Exacto. Porque no es tan sencillo como hacer un plug and play y te olvidas. Exacto. Hoy en día. Y en España quizás ahora mismo quizás también hay mucha incertidumbre para este tipo de... Hay pocos proyectos de baterías aún conectados a nivel utility, entonces hay poca experiencia, ¿no? Hay poco know-how aún, que esperemos que conforme vayan pasando estos próximos años, pues sí que consigamos consolidar un poco ese conocimiento. Genial. Y ahora ya, si tú como Luis tuvieras que elegir qué batería instalar en un proyecto de un mega, por ejemplo, ¿cuáles serían las 4 o 5 cosas que
no te podrías olvidar de comprobar? Estamos hablando para un proyecto de comercial industrial o utility. Vamos a decir un comercial industrial que yo creo Vale. que a día de hoy se mueve más. Ujú. Pues es una industria con un alto consumo energético que quiera Ujú. hibridar su fotovoltaica, que ya dispone de ella, Ujú. con una planta de almacenamiento. Perfecto. Es interesante que has dicho eso, que ya exista, ¿no? un parque fotovoltaico. Entonces, para ese tipo de proyectos, hoy en día nosotros tenemos un producto que se llama Icon, o también llamamos en Plug and Play, que es bastante estándar ya en muchas de las partes del mercado, pero que nosotros de verdad pues hemos subido un poco su calidad en términos de seguridad y de ciclado. Y este es un producto de 100 kilovatios, 215 kilovatios hora de capacidad y que es modular. Entonces puedo poner hasta 1 megavatio hora de ellos, 5 juntos, y funcionan como una batería que se instala, tenemos stock en Europa, por lo tanto en 2 semanas está aquí y se instala en 6 horas. Entonces con esto podemos primero hacer arbitraje, que es aprovechar más toda esa generación que tenemos fotovoltaica, aprovecharla mucho más, subimos del 30-40% de aprovechamiento a un 60-70% de aprovechamiento de energía de autoconsumo, y luego pues esto también muy importante para calidad de red, temas de calidad de red que puedan afectar a maquinaria industrial. Si nosotros tenemos una de estas baterías con una cosa que se llama un STS en medio, pues lo que hace es la maquinaria, desde el punto de vista de la maquinaria, nunca va a haber problemas de fluctuación en frecuencia o microcortes o nada de esto. Entonces eso va a mejorar mucho también la longevidad de toda tu planta industrial y la calidad. Y luego pues también en términos incluso en industrias térmicas estamos viendo que se puede aprovechar añadir baterías para hacer más eficiente un poco sus consumos y su generación. Entonces, para un megavatio, me he extendido en otras cosas ya, pero para un megavatio de fotovoltaico creemos que sí, un producto Icon o esos tipos de productos all-in-ones para comercial industrial creemos que son los más idóneos. Claro, buscarías entonces un producto sencillo, ¿no? que pueda tener una gran disponibilidad, que en poco tiempo lo tengas, un producto que se instale rápido, eso es, que te dé esa estabilidad de red también. Entiendo que ahora que está tan de moda con sistema backup también. Y luego, pues un producto que también sea fiable y que sepas que, aparte de instalarse rápido, va a ser un producto que va a dar todo lo que esa empresa necesita. Correcto. Eso Perfecto. Es. Vamos a ver líneas rojas ahora. Por ejemplo, vosotros hacéis también operación y mantenimiento de las propias instalaciones que vosotros hacéis. ¿Qué líneas rojas nunca cruzarías en un proyecto de operación y mantenimiento? Ya sabemos que muchos clientes lo que piden es, ¿no? Hazme esto rápido, o vamos a eliminar este error y continuamos. ¿Qué líneas rojas hay para ti o para vosotros en este tipo de instalaciones? Pues bien, es curioso. Un poco nuestra línea roja, más que en la pura parte de operación y mantenimiento o LTSAs, como se llama mucho de estos, es más en esta parte de operación, ¿no? Es cómo tú determinas esos ciclados que va a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué tipo de cosas lo vas a hacer. Si no dejas, cuando acabas un ciclado, si no dejas la batería descansar un poco y volver a una temperatura correcta y vuelves a meter otro ciclado, o estás constantemente haciendo regulación de frecuencia sin dejar la batería bajar un poco esas cargas térmicas, ahí vemos más líneas rojas que en el LTSA. Obviamente en esos mantenimientos o LTSAs, como digo, es importante pues cambiar filtros, la única parte que se mueve de todo esto va a ser la parte de refrigeración. Entonces ahí es de verdad donde vas a tener mayores mantenimientos. Es importante limpiar los filtros, es importante ver que las alarmas y los diferentes sensores de seguridad están funcionando correctamente. Toda esa parte obviamente es fundamental, pero lo más importante para nosotros, las líneas rojas, va a estar en esa operación. En de verdad, oye, has respetado los tiempos de descanso, has asegurado de que, oye, el sistema de refrigeración está de verdad pudiendo enfriar las cosas, y si no, oye, quizás tienes un problema en el filtro o en los tubos, ¿no? de líquido. Entonces, un poco ser consciente de esa cosa. En la parte de mantenimiento, luego, sinceramente, son 3-4 cosas que uno tiene que hacer, que no son demasiado complejas, pero hay que hacerlas. Claro. Si vemos luego en nuestro data logger que no se han hecho correctamente ese tipo de mantenimientos, nosotros y todos los players del mercado, ¿no? Esa garantía de rendimiento, pues ya claro. No es válida. Claro, al final además es que son equipos muy caros, es sí. fundamental hacer mantenimiento, que lo es en todo tipo de instalaciones, al final el mantenimiento, y es uno de los grandes olvidados también. Pues vamos con un tema que hemos empezado antes, que es a futuro, cómo ves el mercado de aquí a 3-5 años, que antes ya nos has empezado a contar un poquito, ahora es el momento. Perfecto, pues mira, por ejemplo, una cosa que todos estamos esperando, ¿no? Hoy en día tenemos el FP, como digo, se espera que se saquen celdas de sodio.
¿vale? Estas celdas de sodio, pues un poco el objetivo a futuro es que de verdad la materia prima que tú necesitas para hacer una batería de LFP, la materia prima es gran parte de ese coste de la celda final. En cambio, en sodio, el coste de materia prima es cero, es bajísimo. Entonces, si ahora mismo estamos en celdas que más o menos se pueden vender en torno a $40 kilovatio hora, se espera o se cree que con sodio eso pueda bajar a 10. Entonces vemos una caída sustancial de esos costes. Y luego, pues obviamente, como digo, hay otras tecnologías donde se espera incrementar mucho los ciclos de estas baterías, los ciclos de las baterías, y luego otro tipo de baterías que quizás suban mucho también el tipo de carga. Nosotros hoy en día para BESS estamos 0,5C o 1C, que es 2 horas o 1 hora de carga-descarga, pero hace poco sacó BYD un coche que tiene 30C, un tipo de química en sus celdas que tiene 30C, entonces se carga y descarga en 2 minutos. Eso imagínate aplicado a coches que puedas cargarlo en 2 minutos a 100%, claro. Pues oye, entonces, pero va a haber, cada una de estas químicas responde a una necesidad de un nicho, entonces va a haber un poco cuál de ellas es de verdad la que más se aplica en todo el mercado. Claro. Pues ya como última cuestión, y en este caso lo que quiero es que te dirijas a quienes nos están viendo, ahí está tu cámara, ¿qué les dirías a todos esos instaladores, a todos esos desarrolladores, ingenierías que están ahora enfrentándose a tener que decidir qué sistema de baterías emplear? Pues les diría que obviamente es importante que de verdad empiecen a aplicar baterías, pero que no lo hagan sin cabeza, que de verdad lo hagan viendo qué dimensión necesitan para esa industria, que vean cómo la van a operar, que no le vendan al cliente un producto sin saber cómo luego ese producto se va a utilizar. Estamos al principio de una industria que va a ser muy grande. Hagamos las cosas bien al principio para que luego pues, no tengamos problemas. Perfecto. Y como última cosa que yo quería mencionar, como algunos sabéis, he escrito un libro hace poco y yo lo que quería era obsequiar a Luis con este libro, La sombra de la muerte, que ya lo podéis encontrar en Amazon. Entonces, gracias por agradecerte tu participación. Gracias. Y a los que nos estáis viendo, ya habéis visto que no es solo todo lo que reluce. Las fichas técnicas hay que comprobarlas, hay que hacerse las preguntas correctas. Es muy importante que analicéis muy bien, porque en baterías cualquier error nos sale muy caro. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo.